Por otro lado, le informo, y esta noticia la tenemos ya en www.sincensura.net. Preparan juicio para aclarar compra de Casa Blanca por parte de la primera dama de México. El SAT ni afirma ni desmiente ingresos de Angélica Rivera. Ante el escándalo suscitado con la primera dama, se presentó esta solicitud ante el SAT para corroborar que la declaración publicada por la señora Angélica Rivera fuera verdadera. Y este Servicio de Administración Tributaria, el SAT, se ha declarado incompetente para esclarecer la veracidad fiscal de los datos presentados por Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, en la supuesta compra de una casa en Lomas de Chapultepec, propiedad de una filial de Grupo IGA, una empresa que ha sido beneficiada con contratos de obra pública. Ante la solicitud hecha por el abogado constitucionalista Luis Pérez de Hacha y Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, el SAT respondió: teniendo el cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico a esta autoridad, no se encuentra la de resolver lo planteado por ustedes. Esta autoridad carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido por los solicitantes. Están como el nuevo secretario de la Función Pública, que dice: voy a investigar, pero básicamente no sé qué vamos a investigar, porque lo que me dicen que tengo que investigar, no lo puedo investigar yo porque no me compete. Como Cantinflas, pues. Precisamente se encuentra en la línea sin censura don Luis Pérez de Hacha, a quien le agradezco. Abogado, ¿cómo le va? Bien, un gusto estar con todo tu auditorio, Vicente. Oiga, pues qué relajo, ¿no? Ahora parece que nadie es competente. Ahora que sí que son incompetentes todos, porque nadie quiere meter las manos al fuego en esta situación. Me parece sorprendente la respuesta del SAT. Es sorprendente, ciertamente. Se escudan en un legalismo que carece de sentido por completo, por dos razones. La primera es porque el SAT es la única autoridad que tiene esa información y por lo tanto tiene que responder si la misma es verdadera o falsa, y punto. Nosotros no pedimos más. Pero segundo, esto tiene una vertiente no legal. El hecho de que le hayan sacado, que no hayan dado la respuesta, puede interpretarse y es una especulación ciertamente, pero tiene mucho sustento lógico. Puede interpretarse de que la información proporcionada por la esposa del presidente es falsa, porque para el SAT era más sencillo contestar sí, nada más. La información presentada por la señora es verdadera, 2 palabras, un punto, sí, punto, y se acabó, que era lo que nosotros necesitábamos conocer. ¿O no? ¿Qué implica esto? Que la información que tiene el SAT pues no coincide con la manifestada por la señora y tuvo que hacerse una salida muy legaloide, muy leguleya, que es decir, pues nosotros somos incompetentes. Esto evidentemente lo llevaremos a lo que aquí en México conocemos como un juicio de amparo ante las Cortes Federales. Don Luis Pérez de Hacha, si el SAT es incompetente, pues ¿quién carambas es competente para dar la respuesta que ustedes buscan y que creo que es una respuesta que quieren todos los mexicanos? Esta pregunta es muy importante, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema de México establece 2 principios. Primero, quien tiene que responder es la autoridad a quien hicimos la petición. Nosotros la hicimos expresamente al jefe del SAT, es decir, al jefe de la autoridad tributaria, de la autoridad fiscal. Y él lo delegó a un funcionario de tercer nivel, muy respetable la funcionario, por supuesto, pero no le hicimos nosotros a ella la petición. Eso es lo que marca la jurisprudencia. Y por otro lado, también lo que marca la jurisprudencia de la Corte Suprema es que si la autoridad a quien se hace la petición, la solicitud, considera que no es competente, tiene que enviarla a la que sí es competente. Pero en realidad lo que busca la jurisprudencia es evitar, por ejemplo, que le andemos preguntando a la autoridad militar o a la autoridad naval cuál es la situación fiscal de una persona. Claro. Lo que dice la jurisprudencia es pídelo a la autoridad competente. Y la única en México, porque así lo dispone su ley, es el SAT, la autoridad fiscal, sin lugar a dudas. Déjeme preguntarle, don Luis, ¿por qué lo hace? Mira, desde hace tiempo, Vicente, yo he estado involucrado en temas de anticorrupción.
No es el primer caso que encabezo. Yo tengo una fundación que se llama, presido una fundación que se llama Justicia Justa, y hemos entablado varios casos de corrupción en contra de funcionarios públicos federales y estatales por el manejo indebido del dinero de nuestros impuestos. Uh-huh. Sí resulta molesto, da coraje ver cómo pagamos impuestos y estos se despilfarran, se dilapidan o hay corrupción con los mismos. Sí da mucho coraje y llega un punto en el ejercicio de la profesión en que una aportación social que se tiene que hacer es, además del trabajo que se hace por politólogos y periodistas, es la aportación ante las cortes. En Estados Unidos hay entidades, hay organizaciones civiles que se dedican a eso. En Europa hay organizaciones civiles que se dedican a eso para presentar los casos de corrupción ante las cortes federales, ante las cortes estatales. Yo creo que en México tenemos que tomar ese derrotero. La forma de combatir la impunidad es precisamente logrando que los jueces envíen a prisión a los corruptos. Eso sin lugar a dudas. Habrá otras medidas complementarias que haya que tomarse, pero lo primero es eso. Si no, en Estados Unidos se tiene la experiencia con gobernadores, con algunos legisladores. Acá en Illinois tenemos a uno que otro. Entonces, acá en Illinois tenemos en México a la expectativa de que algo cambie, ¿no? Acá en Illinois tenemos la nada agradable distinción de tener varios exgobernadores en la cárcel por corruptos y algunos que, les soy sincero, por encimita, y no soy experto como usted, no estaban tan metidos en el pantano como a los que queremos investigar en México. Pero bueno, estamos platicando con el abogado constitucionalista Luis Pérez de Hacha. Oiga, don Luis, ¿qué le brinca de las declaraciones de la primera dama Angélica Rivera en particular? Le pregunto porque le hemos puesto atención a la Casa Blanca, pero a mí en lo particular me suena inverosímil, salvo que yo sea muy exigente con estos personajes, lo del apartamento en Miami. ¡Qué casualidad que en cuanto se casó con el ahora presidente Peña Nieto, en aquel entonces gobernador del Estado de México, pagó en efectivo por el apartamento por el crédito que le habían dado a 30 años? O sea, que alguien me explique. O sea, le pusimos atención a la Casa Blanca, pero creo que esto del apartamento pagado en efectivo, a pesar de tener un crédito a 30 años, cuando esta actriz de Televisa se acaba de matrimoniar con el entonces gobernador del Estado de México, ¿es también algo para investigarse, don Luis? Es para investigarse en el caso de ella, por supuesto, pero yo creo que es investigarse en el caso de todo un establishment que gobierna México. Estamos hablando de 3 personajes: el presidente, su esposa y el secretario de Hacienda, Videgaray. Pero fácilmente podemos voltear a los los gobernadores de los estados, y también podemos voltear a ver a lo que aquí llamamos los presidentes municipales, uh-huh, o legisladores. Pero hay diferentes formas de aterrizar esto, porque aquí en México se está diciendo que la señora no es funcionario público. Está bien, no caigamos en una discusión legalista, pero hacia donde sí tenemos que movernos es de dónde salió el dinero. Y eso implica 2 cosas. Primero, un probable fraude fiscal. Sin lugar a dudas, ¿de dónde salió el dinero? Y las leyes mexicanas establecen los mecanismos para proceder en esos casos. Y el segundo, esta afirmación es más fuerte, pero así es como están procediendo las autoridades en este momento en México. Cuando hay fraude fiscal, va de la mano con lavado de dinero, lo cual es más grave, ciertamente. Corríjame si todo estoy... un panorama. Nosotros como abogados solo tomamos la hebra de la Casa Blanca porque necesitamos documentos legales. ¿De dónde tomamos nosotros la información? ¿Dónde salió todo? Ella dice que la empresa televisora le pagó un contrato de exclusividad, una parte en efectivo, en pesos son 88 millones, y otra parte con otra casa, ¿no? Esa casa, dice ella, que vale 42 millones. Así dice que se reportó en su declaración fiscal. Sin embargo, en el registro público aquí de la propiedad, que es de donde se asienta la información de quién es el dueño,
ella se manifestó que la casa valía 27 millones, es decir, hay un diferendo ahí de 21 millones. Y eso es lo que hace que vote, lo que evidencia que hay una irregularidad profunda, clara, en la información fiscal, que es con lo que nosotros acudimos a la autoridad fiscal mexicana. Otra cosa, don Luis, ¿y si le pagó Televisa, la señora pagó los debidos impuestos? Ella dice en la declaración de impuestos que subió en su página de internet que sí. Nada más que con base en el dato que di de los 42 millones versus los 27 que declaró, hay algo que no suena, por supuesto. Y por eso nosotros fuimos al SAT, nada más que nos dijera si esa información que ella presenta de que pagó los impuestos es correcta. Si es correcta, no hay problema. Ahora, pues si es incorrecta, que diga que no. Pero al momento, reitero, que el SAT dice, yo no te voy a contestar, porque en pocas palabras eso dijo, yo no te voy a contestar, pues está validándonos de que las sospechas que tenemos son fundadas. Oiga, y para cerrar, como esta señora dicen que no es servidora pública, entonces sí puede terminar en el bote, porque no tiene el fuero que tienen los servidores públicos, ¿no? Una aclaración, no todos los servidores públicos tienen el fuero constitucional. Bueno, a los que nos referimos, pues. Ella podría, ya no siendo funcionario público, porque así se ha sostenido aquí, si no es funcionario público, por supuesto, por fraude fiscal o por cualquier otro delito. Lo que no se puede llevar a enjuiciársele penalmente es por delitos propios de los funcionarios públicos, pero sí por fraude fiscal. Enriquecimiento ilícito, por ejemplo, ese es de los funcionarios públicos, no de los particulares. Pero también ella, como no funcionario público, puede ser llevada a juicio. Esa es otra cosa, es decir, puede ser llamada a juicio para que diga la verdad. Y ahora ahí sí ya cambia el panorama, porque los funcionarios públicos, por ejemplo, en juicios federales, rinden su testimonio por escrito. Es muy diferente a que tengan que rendir su testimonio en persona, ¿no? Oiga, y ahora que el SAT dio esta sorpresiva respuesta a su petición, ¿qué? ¿Qué sigue además del amparo? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos a resolver este enigma de las cuestiones tributarias de la primera dama, don Luis? Nosotros, por lo que vamos en este pequeñísimo tema, porque este pequeño dentro de todo el mar que inunda a México, en las materias de irregularidades en el manejo del dinero, lo que estamos buscando es dos cosas. Primero, cómo estuvo la situación en el pago de impuestos. ¿Pagó o no impuestos? La verdad. Y segundo, ¿cuál es el papel que está jugando la constructora IGA y Juan Armando Hinojosa, el supuesto dueño de la misma? ¿Qué papel está jugando? Porque resulta ser que en todos los casos de sospecha, pues es que no es sospecha, ya documentada, de irregularidades, aparece esta empresa. Entonces, es más que eso. Yo quisiera pensar en Estados Unidos que la esposa del presidente Obama haya celebrado un acto de este tipo, ¿no? Digo, es así como descabellado. Claro. O si no, vayámonos al caso de Alemania, que hace 3 o 4 años, el presidente alemán, no la primer ministro, porque ese es Angela Merkel, no recuerdo el nombre del entonces presidente, renunció por un aparente conflicto de intereses de 800 euros, algo así como 500, 600 dólares. Tuvo que renunciar por el aparente conflicto y llevó su asunto a las Cortes Federales alemanas y lo ganó. Pero lo primero que hizo fue renunciar para facilitar, y esa fue su explicación, para facilitar las investigaciones. La imparcialidad. Ganó su asunto, limpió su nombre, pero ya no regresó a la presidencia, por supuesto. Yo creo que en México tenemos que trabajar en varias líneas de acción. Esto que estamos haciendo ni remotamente es la solución del problema en México, pero sí hacer un esfuerzo para combatir la impunidad y lograr que se transparenten las cosas en México. Falta mucho camino, pero esta es una pequeña aportación. No se me vaya a ofender con lo que lo voy a despedir. ¿Tiene escolta?
No, por supuesto que no. Pues cuídese porque tiene el dedo metido en la llaga. No lo vaya a sacar, por favor, porque queremos saber la respuesta a la pregunta que plantea don Luis Pérez de Hacha. No, Vicente, bueno, pues si ya me cae, pues ya me cayó, ¿no? Ni modo. Recuerde. Aquí estamos, en estos me tocó. Ahora, este respaldo que se recibe internacional es muy valioso, muy, muy valioso. A mí me gusta más pensar en que tengo este tipo de respaldos y estos foros que en tener seguridad personal. No sirve, porque al final de cuentas se encuentran los resquicios para hacerlo. Ustedes tienen las experiencias con algunos de sus expresidentes, ¿no? Claro. Recuerde que las cámaras y los micrófonos de Sin Censura siempre están abiertos para personas como usted que buscan la verdad, la justicia justa, como usted mismo dice, don Luis Pérez de Hacha. Le mando un abrazo a la distancia y estamos a sus órdenes. Gracias a todos ustedes. ¿Cómo la ve? No, pues no. Nosotros no somos competentes. Pues entonces, ¿quién? Incompetentes. Entonces, ¿quién? En fin.